Bueno, mi nombre es Jaime Ancísar González Forero, hijo de Juan de Jesús González y de Serlina Forero. Yo llegué, o mis padres me trajeron desde a fines del año 1958 a una finca que tenía mi padre desde muchos años atrás, eh, conocida como Finca El Mirador de la Vereda La Linda. Eso queda por la vía de Ibagué, Cajamarca, donde se desvía en la inspección de Coello, Cocora. En esa época pues se gastaban más o menos 2 horas a caballo porque en esa época no había carretera. Entonces pues yo nací en la Florida, Cundinamarca, precisamente en los fines del año 57, porque mis padres fueron a parar a ese municipio de la Florida a causa de esa maldita violencia que se originó desde el momento que mataron al doctor Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del 48. Resulta que mi padre vivía con mis 8 hermanos mayores y salieron desterrados de huida de la violencia. Gracias a un amigo de mi padre, el señor Avelino Betancourt, me contaba mi papá, que les avisó que esa noche él tenía un mixto que viajaba por la vereda o el cañón de Cocora que llaman, que los llevaba hasta una vereda que llama Santa Ana y para arriba se iban a caballo. Y le mandó a avisar con un trabajador que se fueran esa noche de la finca porque los conservadores, con los pájaros que llamaban en esa época, iban a acabar con la familia de mi padre. Y este señor pues no compartía eso porque conocía muy bien a mi papá, que era un hombre trabajador, honesto, estaba con toda su familia. Le tocó que mi padre salir de la finca con sus hijos, echando la ropita en los costales, y el mismo señor que le mandó la razón a mi papá lo esperó hasta que bajara de la finca esa misma noche. Y fue el que lo llevó en el carro de él hasta la Florida. Esa fue la causa de yo iba a nacer a la Florida, pero ya después cuando ya regresamos era porque ya estaba pasando las cosas tan graves que pasaron después de haber tantas muertes en esas veredas, porque la mayoría eran de gente liberal y por ser liberales masacraron mucha gente. Bueno, nos contaba mi padre que antes de él salir para la Florida, una vez había una fonda en la región, por ahí cerca de la finca de mi papá, y alguna vez pues le gustaba tomarse sus aguardientes y una noche se fue a tomarse unos aguardientes a esa fonda. Cuando llegaron un poco de personajes de los conservadores o pájaros que se llamaban en esa época, se pusieron a tomar y vieron a mi papá y sabía que era bastante liberal. Ellos llegaban armados y mi padre lo único que cargaba siempre era una penilla en la cintura. Cuando a él lo vieron se pusieron a tomar y a gritar que viva el Partido Conservador. A ver si de pronto si mi papá era pantalonudo o qué, porque la intención era que si él se volteaba en esa época, decían que si se volteaba era una persona falsa, pero él parado en la raya como liberal que era, empezaron otra vez a gritar que viva el Partido Conservador y mi papá callado. Había una lámpara colemán en la mitad de la sala donde ellos estaban tomando, el salón, y él miró que la casa tenía dos salidas, la principal y la otra. Cuando por tercera vez gritaron los tipos, viva el Partido Conservador, mi papá les dijo, que vivan ustedes menos yo, y le pegó el planazo a la colemán y la rompió y quedó todo en tinieblas, pero él ya tenía
ya había mirado la salida hacia el potrero que era la otra puerta, y se les voló esa noche. Entonces, todo eso fueron consecuencias de que ya lo tenía él en la mira de pronto acabarlo por el simple hecho de ser liberal. Eso les comento. Otro comentario que hacía mi papá en la época cuando fue elegido el presidente Mariano Ospina Pérez, ya la policía se volvieron fue chulavitas, que decían en esa época, hacían retén de cuello para arriba y yendo para Cañón de Cocora, y que les pedían carnet, que el que tuviera carnet podía pasar y si no se moría. Les tocaba que ellos buscar otra estrategia, buscar la manera, cuando sabían de que la policía estaba allá, buscar otro camino, un desecho que llamamos, buscar otro camino porque sabían que hasta ahí llegaba nomás. Esa triste historia nos contaba mi papá. Otra de las historias que me contaba mi papá en esa época tan dura que pasaron, eh, cuando estaban los otros hermanos, le tocaba a mi mamá con él sacar los hermanos de la casa por la noche y meterlos debajo de los palos de café a que durmieran en unas paceras donde se secaba el café. Cuando se sentían pasos o algo, le tocaba que ponerle trapo en la boca a los niños para que no lloraran, para que no se escuchara nada, porque si no allá llegaban. Si fumaban cigarrillo, porque él cuidaba la casa en la noche, mientras mi mamá cuidaba a los niños en el cafetal, ellos cuidaban con los trabajadores, mi papá, y tenían que fumar cigarrillo por debajo de la ruana porque no se podía ver ninguna lucecita de una finca a la otra porque allá, allá caían. Toda esa triste historia es otra de las historias tristes de esa época que le tocó a mi padre. Bueno, pues yo una vez me retiré de la empresa donde laboraba, tomé la decisión de colocar mi propio negocio. Puse un negocio, una tienda, y un día cualquiera, hablando con un amigo que llegó del Quindío y se radicó aquí en Ibagué, estuvimos hablando de la historia de mi padre, que era un gran liberal y pues, que yo también. Entonces entramos a un diálogo formal y me comentaba que él perteneció al directorio liberal de Bijao Caldas, en ese entonces, hoy Quindío, y me dijo que tenía una carta que le había mandado el doctor Jorge Eliezer Gaitán un mes antes de su asesinato. Eh, Él me la trajo. Bogotá, marzo 15 de 1948. Señores Sigifredo Jaramillo, Eliodoro Gil, Roberto Marín, Pedro Hernández, Bijao Caldas. Distinguidos amigos, agradezco a ustedes profundamente los generosos términos de su apreciable mensaje telegráfico fechado el 5 de los corrientes, del que he tomado atenta nota. Tengo la seguridad de que ustedes continuarán luchando infatigablemente por la consolidación de las ideas y programas del liberalismo hasta obtener la total reconquista del poder para bien de la patria y del partido. Aprovecho la oportunidad para rogarles se sirvan comunicar a la Secretaría de la Dirección Liberal Nacional los nombres tanto de los principales como de los suplentes de quienes integran
al directorio liberal de ese importante municipio, el jurado electoral y los que fueron elegidos por nuestro partido al Honorable Consejo el pasado 5 de octubre. Reiterándoles los agradecimientos, me es grato suscribirme como su atento, seguro servidor y amigo Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, pues yo en mi negocio conocí a mi esposa, tuvimos 3 hijas, Marixa, Caterine, Mariana, que se fueron formando, los vi crecer, a Dios gracias, se formaron unas profesionales de que hoy en día me siento muy orgulloso de ellas. Sé que si mi padre no hubiera tomado las decisiones que tomó en su momento, seríamos como esos liberales que no pudieron contar su historia. Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas las cerraron para siempre.